Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. El rostro verde. Comencemos. Capítulo 4. Eva Van Druysen retuvo un momento al viejo coleccionista de mariposas antes de seguir a los demás, que subían ya a la buhardilla de Klinkerbock. Disculpe, señor Swammerdam. Solo quería hacerle una breve pregunta, aunque en realidad tendría muchas cosas que preguntarle. Lo que acaba de decir acerca de la histeria y sobre la fuerza oculta de los nombres me ha emocionado hondamente, pero por otra parte... ¿Me permite que le dé un consejo, señorita? Swammerdam se paró y la miró a los ojos con gravedad. Comprendo muy bien que lo que acaba de escuchar haya podido desconcertarla. No obstante, puede sacarle gran provecho si lo toma como una primera lección y si no busca instrucciones espirituales en otros, sino en sí misma. Solo las enseñanzas que proceden de nuestro propio espíritu llegan a buena hora, porque no se encuentran maduros para recibirlas. En cuanto a las revelaciones hechas a otros, debe mostrarse ciega y sorda. El sendero que conduce a la vida eterna es delgado como el filo de un cuchillo. Ni podrá ayudar a otros cuando los vea titubear, ni tampoco esperar ayuda de ellos. El que mira a los demás pierde el equilibrio y cae en picado. Aquí no hay, como en el mundo, un avance colectivo. Sin embargo, es imprescindible tener un guía, pero este debe surgir del reino del espíritu. Únicamente en los asuntos terrestres podrá servirle de guía a otro ser humano. Todo lo que no surge del espíritu es polvo inerte. No hay que rezar a ningún otro Dios que no sea aquel que se manifiesta en nuestra alma. ¿Y si en mí no se revela ningún Dios?, preguntó Eva con desesperanza. Entonces tiene que llamarlo en silencio, poniendo todo el fervor del que sea capaz. ¿Usted cree que entonces vendría? Sería demasiado fácil. Vendrá. Pero no se asuste. Primero vendrá para juzgar sus actos pasados, como el Dios terrible del Antiguo Testamento, que dijo: ojo por ojo y diente por diente. Se manifestará a través de cambios bruscos en su vida externa. Primero debe perderlo todo, incluso... Swammerdam bajó mucho la voz, como temiendo que ella pudiera entenderlo. Incluso perder a Dios, si quiere volver a hallarlo siempre de nuevo. Y hasta que no haya depurado la imagen que tiene de él y no esté despojada de toda idea de forma y de toda noción de exterioridad e interioridad, de creador y criatura, de espíritu y materia, no podrá verlo. No, eso nunca, pero se verá a sí misma a través de sus ojos. Entonces se habrá liberado del polvo, porque su vida no será suya sino la de él, y su conciencia dejará de depender del cuerpo, el cual caminará hacia la tumba como una sombra desencarnada. ¿Pero de qué sirven entonces esos golpes de la vida externa de los que habla? ¿Son pruebas o son un castigo? No hay pruebas ni castigos. La vida externa, los reveses del destino, todo no es más que un proceso de curación, más o menos doloroso, según sea el estado del enfermo. ¿Y cree usted que mi destino cambiará si, como me ha dicho, clamo a Dios? Al instante, solo que no va a cambiar de una manera literal. Será como un caballo que echa a galopar después de haber ido al paso. Entonces su propio destino ha pasado como un huracán. Perdone que le pregunte, pero según lo que he oído hablar de usted, ha pasado de una forma muy monótona, querrá decir, continuó Swammerdam sonriendo. ¿Se acuerda de lo que acabo de decirle? No mire nunca a los demás. Mientras que uno vive una determinada experiencia como si fuese un mundo, a otro puede parecerle una cáscara de nuez. Si realmente quiere que su destino vaya al galope,
debe invocar el núcleo mismo de su ser, ese núcleo sin el cual sería un cadáver, e incluso ni siquiera eso, y ordenarle que le lleve a la gran meta por el camino más corto. Esto es una advertencia al mismo tiempo que un consejo, ya que es lo único que el hombre debería hacer, así como el mayor sacrificio que pueda ofrecer. Esta meta es la única digna de esfuerzo, aunque ahora no lo vea. Usted se verá empujada sin piedad, sin pausa, a través de las enfermedades, los sufrimientos, la muerte y el sueño, a través de los honores, de las riquezas y la alegría, siempre hacia adelante, a través de todo, como un caballo que tira de un carro a velocidad vertiginosa, con toda su fuerza, sobre los campos y las piedras. Eso es lo que yo llamo clamar a Dios. Tiene que ser como hacer un voto en presencia de un oído atento. Pero, ¿y si una vez que el destino haya venido me debilito y quiero volver atrás? En la vía espiritual no puede volver atrás, no, ni siquiera volver, pararse, mirar hacia atrás y transformarse en estatua de sal, el que no haya hecho ninguna promesa. Un voto es como una orden en la vía espiritual. Dios es en ese caso el servidor del hombre para cumplirlo. No se espante, señorita, no es ninguna blasfemia, todo lo contrario. Por eso sé que lo que voy a decir es una tontería, porque me conmueve la compasión, y todo lo que se hace por compasión es una tontería. Por eso le advierto, no prometa demasiado, si no podría compartir la suerte del mal ladrón al que le rompieron los huesos en la cruz. La emoción había hecho palidecer el rostro de Swammerdam. Eva le cogió la mano. «Se lo agradezco, maestro, ahora sé qué debo hacer». El anciano la trajo hacia él y la besó en la frente conmovido. «Que el Señor del destino le sea un médico misericordioso, hija mía». Subieron la escalera. Eva se detuvo un instante ante la puerta como bajo el efecto de una ocurrencia repentina. «Otra cosa, maestro. Todos estos millones de personas que han sangrado y sufrido no habrán hecho ningún voto. Entonces, ¿para qué tanta interminable miseria? ¿Acaso sabe usted que no hicieron ninguno? Podría haber sido en una vida anterior o en un estado de sueño profundo, cuando el alma del hombre está despierta y tiene más conciencia de lo que se necesita. Como si una cortina se entreabriera bruscamente, Eva hundió su mirada por un instante en la luz cegadora de un nuevo conocimiento. Las últimas palabras le habían revelado más sobre la determinación de los seres que todos los sistemas religiosos de este mundo juntos. Si uno piensa que nadie sigue otro camino que el elegido por él mismo, entonces ya no hay razón para quejarse de la pretendida injusticia de la suerte. Si no le encuentra sentido a lo que ocurre en nuestro círculo, señorita, no se preocupe por ello. A menudo un camino que lleva hacia abajo es el atajo más rápido para subir. La fiebre de la reconvalecencia espiritual a veces toma el aspecto de una corrupción diabólica. Yo no soy el rey Salomón, y Lázaro y Dóter no es Simón el portador de la cruz, como se lo imagina con demasiada facilidad la señorita de Buriñón. No obstante, esta confusión del Antiguo y Nuevo Testamento no es en sí tan absurda. Nosotros consideramos la Biblia no solo como un relato de acontecimientos pasados, sino como un camino que, partiendo de Adán, conduce a Cristo, un camino que hay que recorrer por la vía mágica de la evolución interior, de nombre a nombre, es decir, de realización en realización, dijo Swammerdam mientras ayudaba a Eva a ascender los últimos peldaños. Desde la pérdida del paraíso hasta la resurrección. Puede que para algunos sea un camino lleno de horrores y... De nuevo murmuró con voz apagada lo que había dicho acerca del mal ladrón, cuyos huesos habían sido rotos en la cruz.
Mademoiselle de Bourignon se hallaba ante la puerta de la buhardilla, esperaba junto a los demás la llegada de Eva y Swammerdam. Tan solo Lázaro y Dotter se había despedido, yéndose a su piso. Inundó a su sobrina de un torrente de palabras con objeto de prepararla antes de entrar. «Fíjate, Eva, ha ocurrido algo indeciblemente grande. Y precisamente hoy, el día de la fiesta del solsticio. Todo está tan profundamente lleno de sentido. ¿Qué te iba a decir? Sí, se ha producido el gran acontecimiento que tanto hemos esperado. Acaba de nacer el hombre espiritual. Acaba de encarnarse en una criatura, en el seno del padre Abraham. Lo ha oído gritar dentro de sí cuando estaba clavando un talón a un zapato, lo cual, como se sabe, constituye el segundo nacimiento. Visto que el primero son los dolores de estómago, así lo dicen las escrituras, si uno las interpreta debidamente. Definitivamente los Reyes Magos podrán completarse. Mary Fat acaba de decirme que conoce, aunque superficialmente, a un negro salvaje que vive en Ámsterdam. Hace una hora lo vio por la ventana de la taberna de abajo y yo he reconocido enseguida que se trata de una intervención de las potencias celestes, ya que no puede tratarse de otro que el rey Baltasar de Etiopía. Y es realmente una gracia indescriptible que la misión de descubrir al tercero de los Reyes Magos me haya sido reservada a mí. Soy tan feliz que apenas puedo aguardar el momento de decirle a Mary que lo haga subir. Abrió la puerta y los hizo entrar, uno tras otro. El zapatero Kingerbok estaba sentado al final de una larga mesa llena de suelas y herramientas, rígido e inmóvil. Una parte de su demacrado rostro aparecía iluminada por la deslumbrante claridad de la luna que penetraba a través de la ventana y que hacía brillar los pelos canosos de su rala barba de marín holandés como si fueran hilos de plata. La otra porción de su cara estaba inmersa en una profunda oscuridad. Sobre su calvo cráneo llevaba una corona dentada, recortada en papel dorado. Un fuerte olor a cuero reinaba en la habitación. La bola de cristal resplandecía como un ciclópeo ojo de monstruo saturado de odio, cuyo cuerpo disimulara la oscuridad y proyectaba un reflejo sobre el montón de monedas de 10 florines que se encontraban ante el profeta. Eva, Sephardi y los miembros del círculo espiritual se quedaron junto a la pared, de pie, sin moverse, y esperaron. Nadie se atrevía a mover un solo músculo, estaban todos como hechizados. El empleado clavaba sus pupilas en el brillo de las monedas. Los minutos se arrastraban lentamente, en un silencio absoluto, como si vacilaran, como si quisieran prolongarse en horas. Una polilla salió zumbando de las tinieblas, dio unas vueltas alrededor de la vela y se quemó, crujiendo al consumirse en la llama. El viejo profeta tenía la vista fija en la bola de cristal, tan quieto como si estuviese tallado en roca, la boca abierta, los dedos crispados sobre las monedas de oro. Parecía escuchar unas palabras que le llegaran de muy lejos. Un ruido sordo y confuso salió de golpe de la taberna, se expandió a través de la calle y se extinguió poco después, como si alguien hubiese abierto y cerrado la puerta de la casa. De nuevo se hizo el silencio absoluto. Eva quería mirar hacia Swammerdam, pero el temor de leer en su rostro su propio presentimiento de una calamidad cercana, un temor que casi le quitaba la respiración, la retuvo. En el tiempo de un latido de corazón, creyó recordar haber oído pronunciar en voz baja, casi imperceptible, las palabras: «Señor, aparta de mí este cáliz». Esta evocación se difuminó rápidamente entre los lejanos alborotos de feria que un soplo de aire había acercado a la ventana. Levantó la vista y vio que la tensión de las facciones de Kingerbok
disminuía, tornándose en una expresión de desconcierto. El tumulto de la ciudad es grande y su pecado enorme. Por ello descenderé y veré si han actuado enteramente según el ruido que ha llegado hasta mí, y si no es así, lo sabré, murmuró Kingerbok. Estas son las palabras del Eterno en el libro del Génesis, dijo la hermana Sulamita con los labios temblorosos y santiguándose. Antes de hacer llover el cielo, el azufre y el fuego, que el Señor no se enoje por lo que voy a decir, tal vez se encuentren 10 justos en la ciudad. Estas palabras calaron hondo en Kingerbok, evocando en él la visión de un próximo fin del mundo. Empezó a hablar dirigiéndose hacia la pared con voz monótona, como si leyera algo, el ánimo ausente. Veo una tormenta acercándose a la tierra, rugiendo con estrépito. A su paso todo que está de pie quedará derruido. Veo una nube de flechas que vuelan. Las tumbas se abren y las calaveras de los muertos barren los aires como un chubasco de granizos. Su soplo hace que el agua salga de ríos y diques, proyectándola de su boca como llovizna. Arroja al suelo las alamedas, los árboles altos como cabelleras flotantes. Y esto por amor a los justos que han recibido el bautismo de la vida. Su voz volvió a turbarse. Pero aquel al que esperáis no vendrá como rey hasta que no se hayan cumplido los tiempos. Antes debe nacer en vosotros el precursor, que tomará la forma de un hombre nuevo para preparar el reino. No obstante, habrá muchos entre vosotros que tendrán ojos y oídos nuevos, para que no se vuelva a decir de los hombres: tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Pero la sombra de una profunda tristeza afligió su rostro. Pero tampoco veo en ellos a Abraham, porque a cada cual se le dará según su medida, y él habrá apartado de sí la coraza de la pobreza antes de que haya llegado la hora del nacimiento del Espíritu, y habrá ofrecido a su alma un becerro de oro y brindado una fiesta a los sentidos. Un poco más de tiempo y ya no estará con vosotros. El rey de Etiopía le traerá la mirra de la otra vida y arrojará su cuerpo como pasto a los peces de las aguas turbias, porque el oro de Melchor llegó antes de que el niño estuviera en el pesebre y pudiera así alejar la maldición que pesa sobre todo oro. Ha nacido entonces para la desgracia antes de que la noche termine. El incienso de Gaspar ha llegado demasiado tarde, pero tú, Gabriel, escucha, no extiendas la mano hacia la espiga, que no esté madura para la cosecha, a fin de que la hoz no hiera al segador y deje el trigo sin cortar. La señorita Buriñón, que durante el discurso había suspirado efusivamente sin hacer el menor esfuerzo por comprender el sentido oculto, reprimió un grito de alegría cuando oyó pronunciar su nombre espiritual, Gabriel. Susurró algunas palabras a Mari Fat, la cual abandonó la habitación precipitadamente. Swammerdam, percatándose de ello, intentó impedir su salida sin conseguirlo. La chica corría ya escaleras abajo. Dejó caer la mano con cansancio y sacudió la cabeza resignadamente. La guardiana del umbral lo contemplaba extrañada. El zapatero, que tras recobrar el conocimiento llamó angustiado a su nieta, volvió a sumergirse en su éxtasis. Durante todo este tiempo, un disoluto grupo formado por 5 personas ocupaba una mesa en la taberna marinera Príncipe de Orange. Habían comenzado jugando a las cartas y más tarde, al avanzar la noche, cuando el establecimiento se encontraba atestado de toda clase de chusma, hasta el punto de que apenas si era posible mover los brazos, estos señores se retiraron a una habitación contigua que servía como habitáculo diurno para la camarera Angie, una moza informe y maquillada,
vestida con una falda de seda roja que no alcanzaba a cubrirle las rodillas. Tenía el cuello gordo, una trenza muy rubia, pechos caídos y las aletas nasales corroídas. La guarra del puerto, así la llamaban los parroquianos. Allí estaba el tabernero, extimonel de un buque brasileño, un tipo rechoncho y con nuca de toro, en mangas de camisa, las manazas cubiertas de tatuajes y pequeños anillos de oro en los lóbulos de las orejas, una de las cuales le había sido medio arrancada. También se hallaban en el local el Zulú Usibepu, ataviado con un mono azul, un agente de variedades jorobado y poseedor de horribles y largos dedos que recordaban las patas de una araña. El catedrático Zíter Árpád, que cosa extraña, había recuperado su bigote y adaptado su vestimenta al actual ambiente. Y finalmente, un joven bronceado y vestido con un blanco smoking colonial, al que llamaban el hindú, uno de esos hijos de plantadores que llegan a veces desde Batavia o otras colonias neerlandesas a Europa para conocer la patria holandesa y que en pocas noches dilapidan su dinero de la manera más insensata en una taberna de ladrones. El joven señorito llevaba ya una semana viviendo en el Príncipe de Orange y no había visto ni una sola vez la luz del día, aparte de una raya de crepúsculo en la madrugada a través de las verdes cortinas de la ventana, poco antes de que sus ojos se cerraran bajo el efecto de la borrachera y se dejara caer sobre el diván, sin desvestirse ni lavarse, para dormir hasta la noche. Entonces volvía a los dados, las cartas, la cerveza, el vino y los aguardientes peleones, invitando a la gentuza del puerto, marineros chilenos y mujerzuelas de Bélgica, hasta haber rechazado por el banco el último talón. Al final le tocaba el turno a la cadena del reloj, los anillos y los gemelos de oro. El tabernero se había sentido obligado a invitar a esta fiesta final a su amigo Zíter Árpád, y el catedrático acudió puntualmente, trayendo consigo como contribución al festín al cafre zulú, que por su calidad de artista de primera clase siempre llevaba dinero suelto. Hacía ya horas que estos señores jugaban al Macao, sin que ninguno de ellos consiguiera poner de su parte a la diosa Fortuna. Cada vez que el catedrático trataba de hacer trampas, el agente de variedades mostraba sus dientes en una sonrisa irónica, de modo que el señor Árpád se veía obligado a postergar un poco el ejercicio de su habilidad manual, ya que no le convenía en absoluto tener que compartir a su negro protegido con el jorobado. Por lo demás, en lo referente al hindú, sucedía exactamente igual, así que muy a pesar suyo, ambos rivales se veían forzados a jugar limpio por primera vez en su vida, una actividad que, a juzgar por la melancólica expresión de sus rostros, debía recordarles sus años infantiles, cuando las apuestas consistían todavía en almendras y nueces. El tabernero, por su parte, jugaba limpio por propia voluntad. A su modo de ver, como caballero que era, se lo debía a sus invitados, lo cual no significaba que en caso de pérdidas estos no le compensaran después. Esto era obvio y no requería acuerdos explícitos. El hindú era excesivamente inocente para concebir siquiera la idea de mangonear las cartas, y el zulú todavía no estaba lo suficientemente iniciado en los misterios de la magia blanca para permitirse algún truco mágico, la ayuda de un quinto as, por ejemplo. Fue hacia la medianoche cuando las encantadas melodías del banjo en la sala comenzaron a solicitar con creciente insistencia la presencia del joven mecenas, porque la masa, sedienta de aguardiente, ya no pudo contener su impaciencia cuando se delinearon las fuerzas en contienda, de tal modo que en un santiamén el hindú y el zulú se vieron desplumados por la sociedad de común interés constituida por el señor Zíter
y el agente de teatro. El señor catedrático, cuya característica más sobresaliente era la generosidad, no dejó de insistir hasta que la señorita Angie consintiera en cenar con él y su amigo Usibepu en la sala de juego, ahora desierta. Conocía muy bien las preferencias del Zulú por los platos selectos y una mezcla de alcohol desnaturalizado con esencias de ácido nítrico, llamado mogador. La conversación que animaba la cena se desarrollaba casi exclusivamente en un galimatías de inglés macarrónico, jerga del Cabo y dialecto basuto, lenguas que ambos señores dominaban a las mil maravillas. Solo la camarera se veía obligada a recurrir más que nada a las miradas ardientes, sacar la lengua y otros gestos de significado internacional para contribuir al entretenimiento del invitado. Hombre de mundo de una pieza, el profesor supo no solo asegurar la fluidez de la conversación con la mayor habilidad, sino que tampoco perdió de vista ni un momento su meta principal de arrancarle al Zulú el secreto de cómo poder andar descalzo y sin quemarse sobre las piedras incandescentes, e imaginaba 1000 artificios para alcanzar su cometido. El guía debe venir del reino del espíritu.